Una vez más, buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Me parece a mí que no los veía desde el año pasado. Pero se ven mejores este año. Quiero anunciarles que hoy tendremos, a partir de hoy, por el mes de enero, 3 domingos, que serán el domingo 11, el domingo 18 y el domingo 25. Y el primer domingo de febrero, que será Dios mediante, el segundo domingo de febrero, porque el primer domingo es 1 de febrero. El segundo domingo de febrero, que es el 8 de febrero, el 8 de febrero vamos a tener nuestra celebración de primicias. Cuando haya terminado el primer mes de lo que el Señor nos haya dado en este primer mes, en cuanto a provisión, vamos a preparar, apartar, a presentar al Señor nuestra ofrenda de primicia. Y eso lo vamos a hacer el domingo 8 de febrero. ¿Qué fecha? Muy bien. Gracias por tenerlo en cuenta. Sé que no lo va a pasar por alto ni olvidar. Estamos listos esta mañana para entrar en la palabra. Padre, nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente abierta, atenta, alerta, para atender a tu voz y para escuchar tu llamado. Hoy clamo a ti, Padre, en tu nombre, Jesús, para que las escrituras nos sean enseñadas y reveladas por tu Espíritu, y que esto que tú has preparado para nosotros, como semilla en buena tierra, así sea tu palabra sembrada en nosotros, y que produzca para la gloria de tu nombre un fruto de transformación, de vida y de libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro primero de la Biblia, que es Génesis, y al capítulo primero. El capítulo primero describe y presenta a nuestro Dios como el creador de los cielos, de la tierra y todo lo que en ella hay. Dice la escritura que por la palabra Dios dijo y fue hecho. Dios ordenó y fue creado. Y lo creado lo bendijo Dios por la palabra. ¿Con qué bendición? Por ejemplo, cuando dice produzcan las aguas seres vivientes y produzcan los cielos aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y cuando los crea, Dios los bendice diciendo, el verso 22, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. La orden de Dios fue, al crear las cosas, que crecieran, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. En el versículo 26 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, con este propósito, dice aquí el texto, para que sea Señor sobre lo que hay en el mar, para que sea Señor
sobre lo que hay en los cielos y para que sea Señor de lo que hay en la tierra y sobre todo animal, el que camina o el que se arrastra. El verso 27 declara: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, lo hizo varón y lo hizo hembra. Y el versículo 28 dice: y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? Por la palabra, diciendo: fructifica y multiplícate. O como está aquí en esta versión, el verbo conjugado de manera imperativa: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, o ejerced dominio sobre ella, lo cual significa la palabra sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga conmigo: fructificad. Y ahora la siguiente palabra: multiplicaos. Dentro de todo lo que Dios creó, Dios estableció un diseño para la multiplicación y para el crecimiento. Es similar, aunque hay diferencias. Y en la observación de la creación, el hombre ha podido establecer esas diferencias, pero ha podido, mediante la observación, clasificar estas diferencias. Por eso nosotros, cuando estudiamos en las ciencias naturales, vemos el reino animal, el reino vegetal y vemos los seres humanos. Y la Escritura dice aquí que todo lo que Dios creó lo bendijo con esta palabra o con esta declaración: fructifica, crece y multiplícate. Para que algo dé fruto, en sí mismo debe haber semilla. O para que algo dé fruto, en sí mismo tiene que haber o darse un proceso para el crecimiento, producir el fruto, y dentro de ese fruto la manera o la forma en la que luego siga multiplicándose. El deseo de Dios, el plan de Dios, es que nosotros crezcamos. Diga conmigo: crecer. Nosotros iniciamos, o la vida se inicia en la concepción. Por lo que dice las Escrituras, nosotros lo creemos. Hoy en día se debaten en el pensamiento moral si la vida inicia o no en la concepción. Y todo gracias o orientado o buscando una posición política o gubernamental. Pero la Biblia, la palabra de Dios, dice que la vida se inicia, esto dice la Biblia, en la concepción. Nosotros con nuestros ojos no podemos ver la semilla que aporta el hombre, ni tampoco cómo fecunda el óvulo que aporta la mujer. Por eso, lo que no es de acuerdo a este diseño, que se conoce como diseño natural, no puede multiplicarse. Por eso, cuando se unen dos mujeres no hay multiplicación. Cuando se unen dos hombres no hay multiplicación. Dios no hizo dos hombres, Dios no hizo dos mujeres, Dios hizo un hombre y una mujer, porque en su diseño y en su propósito y plan estaba la multiplicación. Asunto después es que por causa del pecado, la multiplicación viene a ser obstruida a través de la maldición, que es la consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva fallan en creerle a Dios, porque ese es el primer pecado de ellos. La desobediencia es el resultado de no creer a Dios. ¿Saben ustedes que ese es el pecado más grande?
Porque la Escritura dice que por la fe somos salvos. Y también la Escritura dice, y está en ese texto que se llama el corazón del Evangelio, o que así se ha denominado, a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces miren cómo creer me da como beneficio ser perdonado y no venir a condenación, sino recibir salvación. Y el siguiente versículo, que es capítulo 3, verso 17, dice que el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que creer, salvación; no creer, condenación. Así que alguien podrá decir, Dios condena al hombre. No, el hombre ya estaba condenado por su pecado. Dios vino a salvarlo de esa condenación. Por eso el siguiente versículo dice Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por eso puedo declarar y decir lo que la Biblia dice: Dios no condena al hombre. El hombre ya estaba condenado. Dios no envió a su Hijo para condenar al hombre. Dios vino y envió a su Hijo para salvar al hombre. Pero cuando Él vino, como luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso lo rechazan, porque no quieren estar en la luz, porque la luz manifiesta lo que hay en tinieblas y en oscuridad. Así que la fe es lo que originó la salvación para el hombre. Dios proveyó el medio, pero la fe nos permite obtenerlo. Asimismo, la fe, la falta de fe, el no creerle a Dios, fue lo que originó la desobediencia. Y ese es el pecado más grande: no creerle a Dios. El deseo, el propósito de Dios y el plan de Dios era que el hombre fuera Señor de la creación. ¿Usted lo leyó conmigo? Para que seas Señor en lo que hay en los cielos, para que seas el Señor de lo que hay en la tierra y de todo lo que hay debajo de ella, y aún lo que hay en los mares y en los ríos. Señor de todo. Por eso cuando peca el hombre, se somete a un nuevo señorío, y no es el de Dios, sino es el de aquel a quien creyó y obedeció. Cuando yo creo, cuando yo confío, eso se demuestra en mi manera de actuar. Cuando el hombre duda de Dios y le cree al diablo, confiando más en lo que dijo el diablo y dudando de lo que Dios dijo, entonces termina obedeciendo al diablo. Y la Escritura dice en Juan capítulo 8 que cuando tú obedeces a alguien, te haces esclavo de eso o de ese. Y el hombre vino a ser sometido por el mismo diablo. Y el diablo tomó lo que Dios le había entregado al hombre, el señorío de la creación. Jesús dice en el Nuevo Testamento que el diablo es el príncipe de este mundo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para volver a tomar el señorío. Por eso cuando Jesús resucita, la buena noticia no solamente es que Él volvió de la muerte a la vida, sino que dijo: ahora toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora quien toma ahora ese señorío es Jesús. Pero mientras el diablo es sacado de la jurisdicción que había tomado del hombre, en el regreso de Jesús, nosotros los cristianos, los creyentes, debemos y necesitamos confiar en Dios. ¿Por qué estoy hablando esto? Como preámbulo de la palabra que para este tiempo el Señor nos ha hablado, y que para este año, para este lugar que es la Casa Epicentro, Dios ha hablado. ¿Recuerdan cuál es? Ensancha. La Escritura dice en Deuteronomio
capítulo 33. Este fue un texto que usamos para la palabra que Dios nos habló, que marcaría el propósito de Dios con nosotros para este tiempo. Deuteronomio capítulo 33 dice en el versículo 20: esta es la bendición que Moisés declara, que Moisés proclama sobre la tribu de Gad. Gad es uno de los descendientes de Jacob, uno de los hijos de Israel. Y dice a esta tribu: bendito el que hizo ensanchar a Gad como león reposa y arrebata brazo y testa. Recoge lo mejor de la tierra, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Diga conmigo: ensanchar. Aquí Moisés está diciendo: ¿quién es el que nos hace ensanchar? ¿Quién es? El que es bendito por los siglos de los siglos. Aquí no dice bendito Gad, aquí dice bendito el que a Gad ensanchó. Bendito es Dios, pero Dios es el que nos ensancha. ¿Y qué significa ensanchar? Significa ampliar, significa aumentar, significa hacer algo más grande o darle más espacio a algo. El texto traducido aquí proviene, la palabra que se tradujo al castellano es una palabra hebrea que es Rakhab, R-A-K-J-A-B, Rakhab. Y Rakhab significa eso, está bien traducido, significa ampliar, significa ensanchar. En Isaías capítulo 54, el Señor diciendo esta profecía o proclamando este anuncio sobre Israel dice: recuerden que Dios muchas veces usa un lenguaje figurado para hablar y para traer un mensaje a su pueblo. Y en este momento Israel es su pueblo, su nación escogida. ¿Cómo se sentía o cómo se veía Israel? El texto está hablando de que Israel se veía a sí mismo como sin progenie, como sin tener herencia, sin tener hijos. Así que Dios le está dando un anuncio. Dios le está dando un mensaje que es de aliento y que es de esperanza para su pueblo. Regocíjate. ¿A quién le está diciendo que se regocije, que se alegre, que se goce? A la estéril. La que no daba luz es la que el Señor dice: ella es la que debe levantar canción. Ella es la que debe dar voces de alegría, la que nunca estuvo de parto. Si una mujer nunca ha dado a luz, nunca estuvo de parto y es estéril, ¿qué probabilidades tiene de crecer? Ninguna. ¿Qué probabilidades tiene de llegar a tener una familia? Ninguna. Mucho menos numerosa, no la tiene. Pero es a esta persona que está hablando para Israel, como en el ejemplo de una mujer, está diciendo: ella es la que tiene que regocijarse, tiene que alegrarse, tiene que cantar, tiene que dar gritos de alegría, porque aquí el Señor le está dando a esta estéril, que nunca estuvo de parto, que nunca dio a luz, le está dando una promesa. Y este es el contexto que viene para el siguiente versículo, que es donde dice, versículo 2, léanlo conmigo: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Le pide Dios a esta, la estéril, la que nunca estuvo de parto, la que nunca dio a luz, le está diciendo: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas.
No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia, la que nunca estuvo de parto, la que nunca dio a luz, la estéril, le está dando una promesa de tener hijos. Y no solamente hijos, sino herencia. Significa una progenie. Hijos de los hijos de los hijos. Hijos, nietos, bisnietos. Porque tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Debemos entender que cuando Dios habló para este momento, el contexto de vida es diferente a como hoy nosotros vivimos. ¿Qué tenía Dios en mente? ¿Y qué quería Dios comunicar al pensamiento de aquellos que iban a escuchar este mensaje cuando Isaías profetizó y vivió 750 años antes del nacimiento de Jesús? ¿Qué es una tienda? Para nosotros una tienda es un lugar de despensa que encontramos en la cuadra o en el barrio donde vamos y compramos víveres, ¿sí o no? Pero eso no es lo que dice aquí, eso no es lo que significa aquí. Ensancha el sitio de tu tienda, porque alguien estará pensando, bueno, si yo tengo tienda, maravilloso, para mí es la palabra, Dios me está diciendo, agrande el negocito. Pero no exactamente eso. ¿Tienen las imágenes allí listas para que las pongan, por favor? Ok. Esto es una tienda de lo que más o menos eran los lugares donde ellos habitaban y donde ellos en familia pasaban la noche en sus jornadas. Por supuesto, en aquel momento habían ciudades, y dentro de las ciudades, porque estaban amuralladas, podían haber casas que ya eran fabricadas de lo que en aquel entonces había para fabricar las casas. Hoy llamaríamos bloques o ladrillos. Pero estas eran las tiendas, que eran los lugares donde la gente vivía. Lo que hay allí encima son telas, pero en aquel entonces se podían usar telas, pero mayormente utilizaban pieles de animales que podían ser de camello, porque eran lo que permitía que hubiese una impermeabilización frente a una posible lluvia o llovizna. El agua no cruzaba esa piel. Así que lo que hay ahí encima es eso. Y estas cuerdas que están aquí, con postes y con estacas al suelo, se tiraban de allí para extender y levantar la tienda donde ellos pasar la noche, descansar, dormir en sus trabajos y en sus jornadas. Si una persona vive allí, pero no tiene familia, si una mujer que es estéril, que nunca ha dado a luz, que nunca ha estado de parto, vive allí, no va a tener una tienda gigante, va a tener una tienda para ella sola. Y lo que Dios le está diciendo es, yo voy a cambiar esa condición y necesito que te prepares, porque yo voy a hacer crecer tu familia y tu descendencia. Cuando Dios está diciendo esto, alarga el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Lo que está diciendo es, deje el aparta estudio y váyase a una casa de más habitaciones. ¿Me estoy dando a entender? Si usted está casado o casada, pero todavía en el hogar no hay hijos, en el matrimonio no hay hijos, usted se puede adecuar o usted se puede acomodar a una sola habitación. Pero si usted está pensando en tener familia, si usted está pensando en tener hijos, usted no buscaría un lugar de una sola habitación. En lo posible,
usted buscaría un lugar que tuviese más habitaciones, más alcobas. ¿Me hago entender? ¿Cierto que sí? Yo sé que cuando no hay recursos, como solía hacerse, y nosotros quizás participamos de esas familias donde todos dormíamos en una gran habitación y todos dormíamos en colchones y todos amanecíamos diferente a como nos acostábamos, pues no hay problema. Pero como nuestro Dios es un Dios que quiere bendecirnos bien y que la buena bendición de Dios es abundante, Dios está diciendo: haz habitaciones, construye lugares para que tu progenie, para que tus herederos, para que tu descendencia habite contigo. Así que tienes que extender la tienda. Hoy quienes van, por ejemplo, de camping, utilizan tiendas similares y todavía se mantiene el modelo. ¿Tienes ahí la imagen de las tiendas modernas o lo que se conoce hoy como un camping? Tiene la misma estructura, tiene las telas, las estacas y las cuerdas. Pero si Dios está diciendo extiende eso, lo que está diciendo es: prepara el lugar para que puedas recibir la multiplicación que yo te voy a dar. Prepara el lugar para recibir la multiplicación que yo voy a traer. Eso es lo que Dios está diciendo en esta palabra. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros. Ese es el corazón de la promesa de Dios para nosotros y para este año 2026. ¿Cuánto lo creemos? Quiero que venga conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 34. Imagínense, apenas voy en la introducción. Éxodo capítulo 34. En el capítulo 34, Dios vuelve a tener una firme voluntad para con Israel de bendecirlo y de establecer con él un pacto. En el primer intento, Dios envía a Moisés con las tablas de la ley, y cuando Moisés viene para hacer el pacto con el pueblo, ¿qué encuentra que el pueblo estaba haciendo en el desierto? Estaban adorando un becerro que habían hecho de oro. ¿Por qué? Las costumbres son muy difíciles de cambiar. Aquello a lo que tú estás habituado a hacer y que siempre lo has hecho así y que lo aprendiste a hacer así, lo viste hacer de tus padres, creciste en ese entorno de vida, en esa forma de vida, eso se arraiga a tu identidad, a tu hacer, a tu proceder, y es muy difícil de cambiar. Dios los saca de la esclavitud y le dice: yo los libré, ya no serán más esclavos de los hombres, ustedes serán mis siervos. Los hombres, Egipto, no les daban un buen trato. Dios está diciéndoles: sírvanme a mí y yo les daré el mejor de los tratos. Recuerden cómo estaban ellos en Egipto, en hambre, en necesidad, y sus niños siendo asesinados, sus mujeres maltratadas y sus viejos también maltratados y asesinados. Por eso fue que ellos clamaron a Dios y Dios vino y les dio la libertad. Y les dice: los voy a llevar a una tierra propia, les voy a hacer heredar una tierra que es buena, que es ancha, que es fructífera, de la que brota leche y miel. Conocen el pasaje y la historia, ¿verdad? Pero camino a esa tierra prometida, Dios quiere tener con ellos un encuentro.
Dios quiere celebrar, déjenme usar esta figura porque es la que Dios realmente usó. La Biblia, todo el Antiguo Testamento está hablando de eso. Está hablando de que hay un enamorado que a la distancia comienza a seducir a una mujer. Y comienza no solamente a enviarle mensajes y notas de cariño y cartas de amor, sino que comienza a hacer cosas que ella comienza a recibir, donde su vida comienza a ser transformada y comienza a cambiar en bienestar porque no lo tenía. Así que comienza, por ejemplo, a enviarle dinero, a enviarle para que ella adquiera ropa nueva, para que ella cambie su lugar donde vive, por ejemplo. Pero ese enamorado no lo conoce, solamente conoce sus mensajes, solamente conoce y ha recibido sus atenciones y sus muestras de cariño. Y esto comienza a conquistar el corazón de ella. Y entonces él le dice: ¿quieres casarte conmigo? Y ella dice: por supuesto que sí. Entonces él dice: listo, vamos a preparar todo, pero quiero que te cases conmigo el día que me conozcas. Y alguien dirá: ¿esto se puede dar? Sí, hay testimonios por doquier. Hay mujeres que conocieron a aquel con el que se casan solo hasta cuando se celebra la boda. Todo el tiempo fue por cartas, todo el tiempo fue por llamadas. No se vieron, pero se construyó una relación y comenzó allí un propósito de familia. Así que Dios tiene con ellos un compromiso y dice: vamos a celebrar el pacto, vamos a celebrar ese matrimonio. Y ese matrimonio es en el monte Sinaí. Y cuando está todo preparado y el que le había conquistado el corazón le envía el traje de novia, y viene el novio, se da cuenta que antes de la celebración de la boda ella está teniendo amoríos con otro. ¿Cómo te sentirías, hombres que están acá? Usted dice: todo un año llevo conquistándola, mostrando mi verdadero interés, procurando el bienestar de ella. Le envié para la organización de la boda, le envié para el vestido, le envié para el anillo, le envié para los invitados. Y antes de llegar me doy cuenta que ella anda en cuchicheos con otro que apareció por ahí. Pues esto fue lo que pasó. Cuando viene Moisés con las tablas del pacto, el compromiso que ellos van a hacer para guardar para con Dios estos mandamientos, donde Dios se compromete a ser el marido de ellos, donde va a cuidar, donde va a sustentar, donde va a proveer, donde va a libertar, donde va a guardar, donde va a pelear por ellos, donde ellos van a ser levantados. Ellos vienen de la nada, de la miseria, y ellos van a ser ahora una nación grande y próspera. Encuentra que el pueblo está adorando ídolos. Están adorando un becerro de oro que ellos mismos con sus oros, los oros que Dios les había dado. ¿Por qué ellos tenían oro? ¿Porque lo habían comprado con su sueldo de esclavo? No. Solo que cuando Dios hizo que ellos salieran de Egipto, Dios les dio tanta gracia y favor que le dio la orden: vayan por todas las casas de los egipcios, golpeen y pidan, y yo les daré gracia. Y ellos les darán sus oros, les darán sus joyas, les darán sus mejores telas, les darán sus mejores productos. Y ustedes saldrán no con las manos vacías, sino ustedes saldrán con el retroactivo de 430 años de trabajo forzado y mal pagado. ¿Me están entendiendo? Pero usaron ese oro para hacer un becerro y adorarlo. Si tú vienes y te encuentras con esta escena, con quien te vas a casar, tú dices: no, no es con ella. Y Dios da un paso atrás. Pero interviene Moisés y Moisés aboga por este pueblo. Señor, son un pueblo de dura cerviz. Esa frase significa que les cuesta agachar la cabeza, les cuesta doblegar el corazón, les cuesta someterse, aunque todavía habían estado sometidos a la esclavitud, pero a las cosas buenas no están acostumbrados.
al buen trato, al trato amoroso, tranquilo, gentil, digno. No están acostumbrados, están acostumbrados a los golpes, a los juetes, están acostumbrados a los látigos, están acostumbrados a las malas palabras, a los malos tratos. ¿No han visto por ahí personas así? Que teniendo la oportunidad de tener un esposo que las dignifique, que las valore y las respete, regresan a vivir con el que les da maltrato y que las deja como limpión de cocina, decía la abuela. Y uno se sorprende, ¿les gusta esa vida? Ay, sí, es que cuando él está en sano juicio es tan bella persona, pero realmente por ahí una vez al mes está en sano juicio. Así es el ser humano por causa del pecado. Y teniendo la oportunidad de vivir en bendición, ellos quieren regresar a Egipto y regresar a la esclavitud, a la forma de vida de donde Dios los quiere sacar. Y esto es la representación de lo que sucede en lo espiritual con el pueblo del Señor, con los creyentes en Dios, con la iglesia del Señor Jesucristo. Pero por la intercesión de Moisés, Dios dice: ok, voy a hacer un pacto con ellos. Y vuelve otra vez. Las tablas que Moisés quebró, Dios dice: prepara otra vez 2 tablas y yo voy a poner en ellas mi ley. Y con ellos voy a hacer mi pacto. Y entran en ese pacto renovado. Pero cuando van a hacer el pacto, Dios dice: mira, quiero que los contactos de tu teléfono, quiero que esos números que tienes guardados en WhatsApp, de todos tus pretendientes pasados, quiero que los borres. Porque vas a hacer un pacto conmigo. Y no quiero irme al trabajo y que tú comiences a chatear y a llamar a este y a aquel. ¿Me estoy dando a entender? Así que Dios dice: no quiero que hagas ningún tipo de convenio ni de alianza con las naciones vecinas, porque ellos van a invitarlos a adorar a sus ídolos, y en vez de adorarme a mí, terminarán adorando a sus ídolos. Esto está en el capítulo 34 de Éxodo. Les hablé hasta aquí el contexto para que podamos comprender mejor lo que Dios está diciendo. Ahora, lean conmigo por favor el versículo 11. Guarda, esa palabra guarda significa pon por obra lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Estas eran naciones o reinos que vivían en la tierra que Dios les iba a hacer heredar. Voy a quitarlos de allí y voy a ponerlos a ustedes allí. Habían 6, más adelante menciona otra, 7 naciones y reinos que estaban allí establecidos en esa tierra que Dios les iba a entregar por heredad. Verso 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y el verso siguiente dice lo que deben de hacer. Cuando lleguen a ese lugar, limpien la tierra, derriben sus altares, quiebren sus estatuas, corten sus imágenes idolátricas. Ellos adoraban a la diosa Acera y al dios Baal. Y el Señor dice: corten con todo eso, rompan, destruyan, derriben, limpien, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Este texto dice que Dios tiene por nombre, ¿cuál? Uno de los nombres de Dios, ¿cuál es? Celoso. Además de que ese es su nombre, Dios es celoso. El celo de Dios es muy diferente al nuestro, pero se basa en lo mismo, en querer entregar amor y ser recíproco ese amor. ¿No somos así? No te casas con una persona
queriendo que el mismo nivel de entrega, de devoción, de servicio, también lo recibas de él o de ella. ¿No somos así? ¿Cómo te sientes cuando no recibes lo mismo que estás dando? ¿Te sientes bien? ¿Alegre? ¿Contento? ¿Feliz? Dios no es diferente. Recuerden que el hombre fue hecho a imagen de Dios y a semejanza de Él. Así que Dios está diciendo: tú no necesitas amoríos con ningún otro. Todo lo que tú necesitas lo vas a encontrar conmigo, lo vas a tener conmigo. No tendrás necesidad de ningún otro en tu vida. Ese es Dios, nuestro Dios, y Él es suficiente para ti y para mí. Él no quiere compartir tu fe, tu devoción y tu adoración con otros o con otras. Solo para Él, solo de Él, porque Él es celoso y su nombre es celoso. Que te cuida, que te rodea, que te protege, que te provee, que te sana, que te liberta. Él es todo para nosotros. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Y utiliza una palabra que describe el comportamiento sexual desenfrenado en relación con la adoración idolátrica. Fornicar, ¿qué es? Es tener intimidad con quien no tengo un compromiso. Es unirme en relación sexual con quien yo no tengo un compromiso y no comparto una vida ni tengo un pacto matrimonial. Y Dios dice: las naciones los invitarán a ustedes a eso, a fornicar, a sacrificar a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos, de sus hijas para tus hijos, y fornicarán sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y finaliza diciendo el 17: no te harás dioses de fundición. ¿Por qué nosotros no tenemos imágenes? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué nosotros no necesitamos imágenes para adorar el nombre de Dios? Porque ya el nombre de Dios nos fue dado y revelado, y eso es lo que tú y yo adoramos. Santificado sea tu nombre, no tu imagen, porque la imagen de Dios no nos ha sido revelada todavía. Y porque la imagen de Dios no contiene, no representa perfectamente a un Dios que ni siquiera la tierra le puede sostener en su grandeza y majestad. Porque una figura ridiculiza a Dios, lo rebaja a tiempo y espacio, cuando Dios no está supeditado ni a tiempo ni a espacio. ¿Me hago entender? Y Él dice: no te hagas dioses de fundición. Ahora, en los versos siguientes aparece el contexto. ¿Por qué les estoy hablando todo esto? Porque quiero llegar al versículo 24, pero quiero que entendamos lo que Dios está pidiendo y Él necesita que tú y yo hagamos, porque el deseo de Él es ensancharte y ensancharme este año. Pero se requiere de nosotros algo. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí Dios les está estableciendo, siguiente versículo, versículo 18. Diga conmigo: fiestas. Si a usted le dijeron que el Dios de la Biblia es un Dios aburrido, no ha leído la Biblia. Si a usted le dijeron que Dios prohíbe las fiestas, usted no ha leído la Biblia. Porque las fiestas Dios no las prohíbe, Dios las crea. Lo que Dios no crea es el desenfreno que nosotros los seres humanos por el pecado hacemos en las fiestas. ¿Me estoy dando a entender? Pero el Dios que crea las fiestas y establece las fiestas no las prohíbe, al contrario, las establece por ordenanza para su pueblo. Quiero que estés alegre. Volviendo a la similitud, a la metáfora, a la analogía que Dios utiliza. Entonces, el que ha conquistado a esta que va a ser su esposa le dice: yo quiero que todos los días, mi amor, tú vivas feliz en la casa que yo voy a hacer para ti. Y le establece
fiestas que durante el año, por calendario, con fecha específica, todos los años ellos debían de guardar y de celebrar. Y cada fiesta tenía motivos, tenía propósitos, tenía razones. Y cada fiesta tenía, según el mandato de Dios, instrucciones para hacer. Y aquí le está hablando, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis 7 días. ¿Cuántos días duraba la fiesta? ¡Ah, qué maravilla! ¿A quién le gustan las fiestas? Sea sincero, hermano, usted viene del mundo. ¿A cuánto les gustan las fiestas? ¿Y cómo se pone usted cuando dice, ya me tengo que ir? Y Dios dice, no, espere, faltan 6 días. 7 días de alegría, 7 días de regocijo, 7 días para tener motivos para estar alegres en la presencia del Señor. ¿A quién no le gusta un marido así? Pregunto a las mujeres que digan, mi amor, quiero que 7 días no trabajes, no hagas nada en la casa. Alguna dijo amén. Pero vuelva a la realidad, que tiene al lado no es como Dios. Según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Y Dios les cambió el calendario. Y el mes que ellos salieron de Egipto, Dios dijo, a partir de ahora ustedes inician un nuevo año, un nuevo tiempo. Dios es el Dios que cambia el año y cambia el tiempo. Así que cuando cambia un año para un nuevo año, Dios nos está diciendo, quiero que haya un cambio de vida para ti en este nuevo año. ¿Lo creen conmigo? Si va a aplaudir, dele al Señor alabanza. Pero todo este bienestar, todo este regocijo, toda esta salvación, toda esta bendición, ¿a cambio de qué? A cambio de devoción, a cambio de amor genuino por Dios, como Él nos ha dado a nosotros. Y aquí comienzan los requerimientos de este esposo dulce, bello y maravilloso. Y Él dice, todo primer nacido mío es, y del ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. ¿De quién es? A partir de ahora, las crías de tu ganado, la primera cría, será para mí. Eso es lo que pide a Dios. Pero vas a cambiar, vas a redimir con un cordero la primera cría del asno. Si no lo haces, vas a inutilizar el asno para que no puedas hacer uso de él. Quebrará su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, también con un cordero, y ninguno se presentará delante de mí. Dice Dios, ninguno venga delante de mí con las manos vacías. ¿Por qué? Es como el esposo que le dice, amor, vamos a hacer una fiesta y esa fiesta será para alegrarnos esta semana, porque yo estoy de cumple. Así que yo espero al menos un detalle, porque mira cómo he puesto tus bolsillos y mira cómo tengo tu cuenta bancaria. Así que le está diciendo Dios, yo te he dado tanto que de allí tienes cómo darme un presente y con ese presente mostrarme que yo para ti soy importante. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es lo que Dios les está diciendo. Ahora le dice lo siguiente: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. No es que habrá salario dominical, no hay salario dominical, no hay salario sabatino. Un día a la semana vas a descansar, no vas a hacer ningún trabajo en el campo, ningún trabajo de arada ni de siega. Quiero que descanses, no solo tú, sino tus trabajadores, tus empleados, tus bestias, tus animales. Nadie, nada hará ese día. También celebrarán la fiesta de las semanas y las de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Versículo 23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Estamos hablando de un territorio muy grande, estamos hablando de una nación.
Y estamos hablando de un tiempo donde ir a la iglesia no era igual como nosotros hoy venir a la iglesia y llegar aquí a las 7:30 de la mañana. Así que Dios dice, ok, no es fácil congregarse, venir al templo, porque el templo iba a ser luego establecido en un lugar específico cada semana. Tendrás tus días de descanso para que en casa me busques y me adores, pero a mi casa quiero que vengas mínimo 3 veces en el año. Yo sé que algunos tienen eso por costumbre aquí en la iglesia. Los ve uno en Navidad, en Semana Santa y cuando hay alguno que otro profeta en la iglesia. Y dicen, pastor, 3 veces vine el año pasado, cumpliendo lo que dice la escritura. 3 veces, dice el Señor, en el año se presentará todo varón tuyo. Se supone que detrás del varón viene toda la familia, ¿cierto? No está diciendo deje a la esposa, deje los hijos, no. Está diciendo tú eres el líder, tú eres la cabeza, tú eres el que pones el ejemplo, tú eres el que inspiras en la fe a todos los de tu casa y los de tu hogar. Y escuchen con atención, aquí viene la palabra con la que finalizo esta mañana, dando pausa para continuar el próximo domingo. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué pide Dios esto? ¿Por qué pide Dios que no abandonemos la casa del Señor? Dice, porque yo, ¿quién lo hará? El Señor. Arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá esto? Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Y el verso 26 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Así que finalizo esta mañana con lo siguiente. La palabra de Dios es, yo voy a ensanchar tu vida, voy a ensanchar tu familia, voy a ensanchar tu territorio, voy a ensanchar tu tierra y ninguno siquiera pensará en desear o codiciar todo lo que yo te he dado. ¿Cuándo? Cuando te presentes delante de mí para adorarme y cuando me des lo primero de la bendición que yo pongo en tus manos. Así son las cosas con Dios. Sí hay un beneficio, pero tiene que haber un compromiso. Sí hay una promesa, pero tiene que haber una condición para que esa promesa se cumpla. Y la promesa es, yo ensancharé tu territorio. ¿Cuándo? Y yo quiero decirles que para este año 2026, si nosotros éramos de congregarnos de vez en cuando, de ir a la iglesia 3 veces en el año, eso tiene que cambiar este año 2026. Nada puede ser más importante. Habrán momentos, habrán circunstancias, situaciones, familia, quizás trabajo por compromiso laboral, quizás situaciones de salud que me impidan. Pero si no hay nada de esto, yo procuraré no pasar una semana sin que esté en la presencia de Dios para adorarle y hacerlo a Él el primero de mi vida y de mi corazón, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mis pertenencias, de mis posesiones y de mis bendiciones. Y si alguien está de acuerdo esta mañana, diga conmigo, amén. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Continúo con el mensaje el siguiente domingo. Ya tienes 2 motivos para no faltar el siguiente domingo. Número 1, para ver la continuación del mensaje. Y segundo, porque acabas de escuchar que el Señor dice, ¿quieres que te ensanche? Preséntate delante de mí. No en tu casa. Tu casa es tu casa. La casa de Dios es la casa de Dios. ¿Puedes orar en casa? Sí. Pero Dios dice, ven. Así como el Señor ha hecho todo por nosotros, Él dice, quiero que vengas y te presentes delante de mí. Y quiero que me des lo primero,
la primicia. Y vamos a tener este primer mes, Señor, de lo que en este primer mes de 2026 tú nos des. Te vamos a honrar dándote ese primer lugar en nuestras vidas. Y vamos a decirte, Señor, que cada servicio, lo primero que vamos a hacer esa mañana será venir a estar delante de ti para adorarte con todo nuestro corazón. Levanta tus manos y dile: Padre, gracias por la palabra que has hablado esta mañana para nosotros. Gracias por este primer servicio del año. Gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Y a pesar de tener familia, visita o viajes o vacaciones o días de descanso, Señor, gracias por permitirnos hoy haber propuesto en nuestro corazón y habernos dado la bendición de llevarlo a cabo. Tu palabra dice y está escrito: eres tú quien pones en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Y hoy hemos estado aquí, Padre Celestial, y la palabra que hoy tú nos hablas, confirmando tu buena voluntad para con nosotros este año, es que ensancharás nuestro territorio y nadie codiciará nada de lo que tú nos has dado cuando nos presentemos delante de ti y cuando te honremos con lo primero en nuestras vidas. Así que, Señor, hoy queremos pedirte que nos ayudes y que nos enseñes a tener un corazón de adoradores y que nos enseñes a tener un corazón que te honre, dándote el lugar que tú mereces y del cual eres digno tener en nuestras vidas y en nuestras familias. Eres el más importante, eres el primero, eres el amado de nuestro corazón. Y así como tú, Señor, nos prometes bendición, nosotros hoy, Señor, nos comprometemos, Señor, a que te buscaremos y que te daremos lo primero en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.